los conos para separados por un tercero. Y debemos saber que los conos vienen aproximadamente 1.5 metros. El mínimo separable es la habilidad para ver separados los objetos muy próximos. Si se presentan dos puntos luminosos suficientemente separados y se van acercando entre sí, llegará un momento en que será imposible discernir si se trata de uno o de otro. Este límite de situación se da alrededor de los 50 a 94 segundos de arco. En cuanto al mínimo reconocible, representa la capacidad del sistema visual de reconocer diferentes formas, objetos o su orientación. Se acepta que se puede aproximadamente un minuto de arco. Se utilizan letras como los formas, como los octotipos, posiblemente de tamaño más pequeño, en las que se debe identificar su forma u orientación. Para la medición de la agudeza visual, debemos considerar diferentes etapas. Si el paciente o la persona a evaluarse tiene corrección, empezaremos con la evaluación sin corrección. En este caso, la corrección se realiza sin ver movimientos de contacto sin piel. Seguidamente, el paso con lentes o con niveles de corrección, que son los medios que puede tener a su disposición o de uso permanente el paciente. Y por último, si fuera necesario, la uso del agujero estereopeico. Este instrumento nos sirve para medir la agudeza visual y se mira o haciendo mirar al paciente a través de un agujero, y el cual estos agujeros tienen un diámetro promedio de 1 a 1.5 milímetros. En el caso que la persona evaluada no alcance la agudeza visual estándar, para determinar si la pérdida de agudeza visual puede ser o tener un origen refractario. En los casos en que el uso del estereopeico no provoca un aumento de la agudeza visual, podemos pensar que el motivo de su descenso no es un defecto refractario y podría ser otra causa de miopía o patología ocular. Asimismo, cuando los prototipos no sean visibles, debemos recurrir a otras formas de evaluación. En primer lugar, la evaluación de pantallas debe realizarse en un ambiente iluminado con un ojo fluido para examinar, y se coloca examinar frente al paciente y se le indique que cuántos dedos observa. Se debe reportar la distancia más lejana de la que el paciente es capaz de contarlos exitosamente. Distancia de metros. El segundo caso es el movimiento de manos. Si el paciente no consigue acertar el movimiento de las manos, se le pregunta al paciente si percibe el movimiento y también anotar la distancia en la cual lo percibe, de igual manera en metros. El siguiente caso es el proceso luminoso. Si el paciente no percibe los movimientos de manos, se examinará la recepción de la luz. Para ello, se ilumina el globo ocular con un medio luminoso y se le pide al paciente que nos indique si reconoce, observa algún tipo de luz. Al mismo tiempo, preguntarle si nos puede responder de qué lugar posee la luz, ¿no? La producción de la luz. Para saber si identifica la producción de la luz. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la iluminación y el contraste de los octotipos.
La mayor parte de los test para medir la agudeza visual utilizan prototipos de alto contraste, color negro en fondo blanco. O de luminosidad en color clase debe ser de preferencia mesotópicas o fotópicas, evitando las condiciones esfotópicas para que no haya una interferencia en la respuesta del evaluado. Como vemos aquí en la diapositiva, hay varios medios luminosos que deben considerarse, siendo el principal la luminosidad que recibe el octotipo, que debe ser entre 80 y 320 candelas por metro cuadrado. Y los demás medios, el de fondo, que es el principal, que debe recibir el promedio del 1% de la luminosidad que incide en el octotipo. O de evaluación del paciente con el octotipo. Esta en promedio debe ser de 20 pies o 6 metros, pero se considera que puede realizarse entre 4 y 6 metros. Para evitar errores de acomodación, de relativo de la imagen, que pueden afectar no solo la medida de la agudeza visual, sino también el valor de la refracción. Hay que identificar las características del octotipo y qué tipo de luminosidad o de particularidad necesita. Y tener en cuenta que la posición del sujeto a explorar debe ser de preferencia sentado, un taburete sólido, o si va a estar apoyado en la espalda de una silla. Los octotipos son el material o los instrumentos que nos van a servir para evaluar la agudeza visual. Hay varios modelos, varias formas. Actualmente hay una serie de instrumentos modificados, adecuados, y se cuenta con muchas variedades en el medio. Los octotipos son un conjunto de letras, signos o figuras de diversos tamaños que se utilizan para medir la agudeza visual y están diseñados según los principios fisiológicos de la agudeza visual. Lo que tenemos que hacer es primero realizar la evaluación de forma monocular, empezar por el ojo derecho, y posteriormente del ojo izquierdo la evaluación binocular. Primero sin corrección y luego con corrección si es que el usuario, el paciente, tuviera esa necesidad o ese uso de ese medio. Y anotar la lectura que hiciera de la última línea que completa. Se considera una línea completa cuando la lectura ha sido mayor al 60% de letras que conforman la línea. Pero si además el paciente viera observar otros tipos de los siguientes niveles de agudeza, se deben considerar como subíndice, o sea, sumando 1, 2 más 3, en ese caso. En este caso, vamos a ver la anotación de la agudeza visual. Para realizar la fracción de Snell, que es el prototipo que de mayor uso en nuestro medio y a nivel mundial también. La fracción de Snell, que es la forma en que nos va a dar información este medio de evaluación, se realiza una fracción en la cual en el numerador la distancia de presentación del test y en el denominador el tamaño del octotipo.
Es decir, si la agudeza visual es, por ejemplo, 20 sobre 200, la fracción de Snell indica que el tamaño del objeto visto por el sujeto tendrá un ángulo de 5 minutos de arco a 200 pies del lugar de nuestro. O dicho de otra forma, es la mínima letra capaz de reconocerse a 20 pies, que puede ser vista por otro sujeto, por otro observador, que tenga agudeza visual estable. O sea, la agudeza visual ideal, 20 sobre 20. Hay otras formas también de anotar la agudeza visual que son más complejas. Y tenemos la escala decimal, por ejemplo, que es la aplicado a la fracción de Snell, que la convierte en un solo número. Así, la máxima agudeza visual se corresponde con el valor de la unidad. O sea, 20 sobre 20 es la unidad, 20 entre 20 igual a 1. Y va disminuyendo progresivamente hasta 20 sobre 200, que es 0.1. También hay otras formas de anotación de la agudeza, como el ángulo mínimo de resolución, MAR, que representa un quinto del tamaño del objeto. Y para una agudeza visual de 20 sobre 20, el MAR será de 1 minuto de arco, para 20 sobre 40 de 2 minutos de arco, para 20 sobre 200 de 10 minutos de arco. Estos resultados matemáticamente se calculan realizando la inversa del valor decimal de la agudeza visual. Otro método de anotación de la agudeza es el logaritmo mínimo del ángulo de resolución de la MAR. Se calcula realizando también una operación matemática, como se ve, para la agudeza visual de 20 sobre 20, por ejemplo, el MAR es de 1, y el logaritmo de este resultado, o sea, el logaritmo va a ser 10 de 1, es 0. Igual manera para la agudeza de 20 sobre 40, el MAR es 2, y el logaritmo de 2 es 0.3. Para el caso de 20 sobre 200, el MAR es 10, el logaritmo del MAR es 1. En general, los métodos que son más complejos y que ayudan más, principalmente en la investigación, son estos métodos que aplican logaritmos, ya que nos permiten tener un mejor control del proceso de la evolución de un paciente, de los cambios que pudieran tener, y dan los datos más precisos, ¿no? Y pueden ser poblados. En el logMAR, entonces, por ejemplo, la máxima agudeza visual se corresponde con el 0. Cuando la agudeza visual es mayor de 20 sobre 20, el valor del logMAR es un número negativo. Como decíamos, este es un método más preciso y su aplicación principal será sobre todo en la llamada visual activity, que es el valor de agudeza visual, que vamos a ver a continuación. Este valor de agudeza visual va a aplicar, como decíamos, los métodos más complejos, como es el logaritmo. Asimismo, utiliza para obtener información otras cartillas. En este caso, la cartilla ETDRS, que toma el nombre de la investigación que desde el año 1978 se realizó en Estados Unidos para obtener información de la población diabética, en un estudio de la población diabética. Este test sirve para medir la agudeza visual de una forma más fiable, está bien estandarizado y es reproducible. En este caso, aplicando el logaritmo de MAR, se obtiene aplicando el logaritmo al MAR, ¿no? O sea, lo que llamamos mínimo ángulo de resolución. La fórmula es VAR igual a 100 menos 50 el logaritmo de MAR. En esta escala, el valor de 100 se corresponde a la agudeza visual de 20 sobre 20, que es 1.
Y cuando el bar es 50, la agudeza visual es de 20 sobre 200. Y cuando el bar es de 0, la agudeza es de 20 sobre 2000. Este sistema de notación de la agudeza visual es muy empleado en investigación y permite medir de manera más precisa y evitando algunas iguales aproximaciones. En esta tabla vemos las comparaciones de los valores que se obtienen en los diferentes medios de anotación. Pueden ver, por ejemplo, los valores de mayor agudeza visual, ¿no? Esos son los valores que adquieren en estos estudios, ¿no? De igual manera, hay los valores de menor agudeza visual, cuáles son muchos comparativos según el medio de estudio. Para resultar de repente que aquí, como decíamos, en el logMAR, su valor en el promedio de mayor agudeza visual, que es 20 sobre 20, es 0. Y los que le siguen, los valores que le siguen, de mayor agudeza, son ya negativos. Entonces, por este motivo, según se leía, muchas personas, pacientes, no se sienten muy satisfechos porque ven que sus valores son negativos o 0. Entonces, eso, digamos que no le da mucha agilidad al usuario, pero en general, como decimos, tiene un mayor valor de estudio. De otro tipo de TDRS, que como decíamos, se confeccionó para un estudio para el estudio de diabetes en Estados Unidos. Y en este modelo que he puesto aquí es un reporte, una hoja de resultados de un examen realizado con el método de VAR. Y agregar que en estas evaluaciones se consideran otros parámetros que se han ido progresivamente adicionándoles al estudio para hacerlo más, para que nos dé mayor información, ¿no? Más eficaz. Entonces, por ejemplo, aquí hay una evaluación que se hace de la lectura de diferentes valores desde la tabla. Y la lectura, para empezar, se hace a 4 metros de distancia. Y si es que no se logra, por ejemplo, más de 20, o es menos de 20 el número de observaciones, el paciente debe movilizarse a 1 metro. Y de esa distancia, nuevamente realiza otra tanda de evaluaciones de la agudeza visual. Y la sumatoria de estos totales, si es que es inferior, digamos, a sacar 20, entonces se le tiene que agregar, sumar 30, es uno de los factores que incluye el proceso del estudio. Pero si no alcanza o es mínima el reconocimiento de prototipos, de evaluaciones menos de 4 puntos, ya debe de procederse a la evaluación de la percepción de luz. Es un poco más complejo, pero esto en realidad no se aplica en todos los hospitales o en alguno de ellos, pero probablemente a medida que pase el tiempo tendremos que ir también incluyendo en la forma de evaluar a los pacientes, ¿no? Bueno, estas son algunas formas de otras tablas que las usamos básicamente en niños o personas que tengan alguna dificultad para leer
escribir. De igual manera, por ejemplo, tenemos la E de Snell, la cual se indica al niño que informe para qué lado están orientadas las patitas de la E. En general, estos exámenes también se deben realizar en las mismas condiciones que se realizan para un adulto, ¿no? Como ya dijimos. Aquí, por ejemplo, el test de Lea, que también es para niños más pequeños, más menores, en el cual solo se considera 4 ojotipos: la manzana, el círculo, el cuadrado y la casita. Entonces, en este caso se le pide al niño que reconozca la figura del ojotipo y señale en una tabla que se le entrega. Igual este otro test, que también solo considera 4 letras de HTO y la combinación de ellas en el examen. Igual solo se le pide al niño que reconozca la letra o el ojotipo y que lo señale en una tabla que se le entrega. Veamos ahora lo que es el estado refractivo de los ojos. Los conceptos básicos principales que debemos de entender al inicio son el moto y el metropía. El punto focal es la ubicación de la imagen en el infinito óptico a través de un ojo no acomodado o relajado. Determina el estado refractivo del ojo, y los objetos que se enfocan en puntos anteriores o posteriores a la retina forman una imagen borrosa en la retina. Mientras que los objetos que se enfocan en la retina son los que pueden verse con mayor nitidez. El punto lejano, el punto remoto, es el punto en el espacio que está conjugado en la fobia del ojo, no acomodado o relajado. Es decir, este punto lejano, como se denomina, es donde se obtendría la imagen de la fobia si los rayos de luz se emitieran y la fobia sería el objeto, ¿no? Saldrían de dentro del ojo hacia afuera. Vamos a ver un gráfico más breve. En cuanto al concepto de metropía de luz paralelos de un objeto distante, se enfocan en la retina del ojo no acomodado. El punto alejado del ojo, el métrope, está en el infinito, y el infinito está conjugado con la retina. Por lo tanto, la contraposición de la metropía es la ametropía, que refiere que es la ausencia de metropía y puede clasificarse según la teología en 2 formas: la axial y la refractiva. Entonces, la metropía axial, en este caso, el globo ocular es particularmente largo, de mayor diámetro, y es causante de miopía. A la inversa, cuando el globo ocular es corto, es causante de hipermetropía. La metropía refractiva se refiere a un ojo que es normal, pero el poder de refracción está alterado por otros componentes con el cristalino. Esta normalidad, si es excesiva, causa miopía, y si la inversa es deficiente, causa hipermetropía. También considera aquí, en este grupo, la afaquia, que es la afaquia cristalino, que es propuesta congénita o quirúrgica en cirugía de cataratas. Es un ejemplo de hipermetropía refractiva extrema. Entre los estados refractivos de los ojos, vamos a mencionar rápidamente la miopía, en el cual, como decíamos, los rayos de luz son paralelos desde el infinito y se enfocan al ingresar al ojo, se enfocan hasta un punto anterior a la retina, formando una imagen borrosa, no llegan a la retina. Y en el caso de los rayos de luz que emanan del ojo, o sea, los rayos
el punto lejano, que son inversos, que salen de la retina hacia afuera. Estos rayos convergen en un punto frente al ojo, se le llama el punto lejano, que se encuentra entre el infinito óptico y la córnea, ¿no? Entonces, en uno de estos lugares se concentran estos rayos provenientes de dentro del ojo. En la hipermetropía, esta característica es diferente, ¿no? Los rayos que entran paralelos desde el infinito se enfocan hasta un punto posterior en la retina y por lo tanto también da una imagen borrosa. Y de igual manera, los rayos que emanan de la retina hacia afuera, son los rayos del punto lejano, en este caso son divergentes y no se encontrarán en una fuera del ojo, se disiparán. Entonces, el punto virtual de cual parte está considerado fuera del ojo, ¿no? El globo ocular, y la dirección es divergente. Por último, veremos el astigmatismo. En este caso, los rayos de luz de una fuente puntual en que están ubicados en el eje del ojo no se enfocan en un solo punto. Los rayos se refractan para formar dos líneas focales, que son perpendiculares entre sí. Y de la posición de estas líneas focales es que se dan la variedad de patologías. Entonces, si una línea focal se encuentra en el frente de la retina y la otra en la misma retina, esto se clasifica como un astigmatismo miope simple. Si es que ambas líneas focales se encuentran frente a la retina, se denominará o se califica como astigmatismo miope compuesto. Si una línea focal se encuentra detrás de la retina y la otra está en la retina, el astigmatismo se clasifica como astigmatismo hipermétrope simple. Y si ambas líneas focales se encuentran detrás de la retina, el astigmatismo se clasifica como astigmatismo hipermétrope compuesto. Por último, si una línea focal se encuentra frente a la retina y la otra detrás de ella, la retina, se clasifica como astigmatismo mixto. Bien, eso es todo por ahora de la exposición. Gracias por su atención. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, doctor Barriga, lo estamos escuchando bien. Ya. Jesús, vas a tener que revisar el audio de tu sistema. No sé si es el audífono o es la computadora, pero no te hemos escuchado muy bien. De repente ahora en la grabación se pueda revisar qué puede ser lo que ha pasado, pero has dicho cosas muy importantes que no sé si por una mala calidad de audio no se hayan entendido bien. Una de las cosas que rescaté de lo que presentaste es el hecho de cuál fue la justificación para que se utilizara el MAR y el LogMAR en la medida de la agudeza visual. Dijiste bien, y eso es correcto, estas escalas aparecieron con la intención de poder usarse en investigación, porque convertían la agudeza visual, que era una variable prácticamente cualitativa, discreta, muy discreta, tenía saltos entre una fila y otra. Con el MAR y más específicamente con el LogMAR,
se convertía en una variable continua que permitía tomar promedios de agudeza visual, hacer cálculos estadísticos más precisos. No tenía nada que ver con la precisión con la que se tomaba la agudeza visual. Cualquier octotipo en las condiciones adecuadas sirve para medir la agudeza visual que queremos medir. La diferencia entre el logMAR y el Snellen es simplemente que el logMAR nos da una medida de la agudeza visual, vamos a decir así, continua, donde tú puedes tener 0.5, 0.56, 0.78 como medidas de agudeza visual, y en análisis estadístico puedes usar esos valores para tratar la variable como una variable continua, o sea, poder hacer promedios, hacer cálculos estadísticos de una variable continua, ¿de acuerdo? Pero tanto la Snellen como cualquiera de las que has presentado ahora, en condiciones apropiadas, miden la agudeza visual con la misma calidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay diferencia. Los octotipos no se diferencian entre sí porque uno sea mejor en tomar la agudeza visual o no, no. La diferencia entre ellos es el registro del resultado que permite utilizarse, en el caso del logMAR, en cálculos estadísticos más adecuados que la fracción de Snellen, de hecho, ¿no? Entonces, eso para empezar. En segundo lugar, en agudeza visual, pretender hacer lo que se hace en un trabajo de investigación con cada paciente que vemos en la consulta diaria es casi imposible, ¿no? Tener controladas todas esas variables que presentaste en uno de tus slides, donde para medir la agudeza visual hay que todas esas variables en cada paciente que atendamos en agudeza visual en el mismo paciente a través del tiempo. Eso es tan válido como lo que se hace en los trabajos de investigación, pero de hecho más práctico, porque si tenemos un Snellen común y corriente y el mismo Snellen con la misma iluminación del consultorio, lo usamos para evaluar a todos nuestros pacientes y sobre todo al mismo paciente en momentos diferentes, esa forma de medir la agudeza visual nos permite hacer comparaciones en el tiempo, que es lo que básicamente necesitamos cuando evaluamos la agudeza visual de una persona. Lo que quiero saber es cuánto tiene de agudeza visual ahora y cuánto va a mejorar, por ejemplo, con los lentes que le ponga. Si con los lentes que le pongo le mido la agudeza visual en el mismo octotipo, voy a obtener los mismos resultados, sea con un Snellen o sea con un ETDRS o sea con cualquier octotipo que usemos. La única diferencia es que en un trabajo de investigación van a tener controladas todas las variables que tú decías, pero en mi consultorio o en el consultorio donde tú trabajes, las variables van a ser las mismas a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es también válido. Y es lo que sucede, bueno, lo hemos visto con aparatos que iban apareciendo, por ejemplo, con los OCTs que utilizaban poblaciones normales para comparar lo que tenía el paciente con la población normal. Hemos aprendido que es probable que muchos aparatos que hayan surgido o hayan sido inventados en Norteamérica o en Europa, para nuestro medio no sean apropiados para hacer comparaciones basados en la población normal que tienen estos equipos metidos en su software. Pero sí podemos usar los aparatos estos para evaluar al mismo paciente a través del tiempo. Entonces, ya no me importa qué base de datos tenga el aparato. Si yo utilizo el mismo aparato para el mismo paciente a través del tiempo, sí puedo saber si está mejorando o empeorando. Lo mismo pasa con la agudeza visual.
sino que no lo habíamos pensado así. Nunca, ¿no? Nunca lo habíamos pensado así. Pero hay una falsa, por estos conceptos que has vertido ahora, hay una falsa idea de que el octotipo Snellen no sirve para medir la agudeza visual. No es verdad. El octotipo de Snellen es muy bueno en condiciones apropiadas para medir la agudeza visual de cualquier paciente a través del tiempo. Probablemente no nos sirva para hacer un trabajo de investigación, pero sí nos sirve para evaluar a nuestros pacientes, evaluar la agudeza visual de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, eso era con respecto a lo que más había rescatado. Lo otro, que no lo has dicho, pero sí me gusta a mí hacer referencia a las clases anteriores para ir haciendo la concatenación de lo que hacemos, de lo que hemos hecho antes con lo que se está haciendo ahora. En óptica geométrica se habló, y de repente el doctor Torres lo dijo muy rápido, creo que lo dijo él también, pero lo dijo, es que una de las asunciones o premisas que se toman cuando se mide la agudeza visual de un paciente es que cuando se le mide la agudeza visual a 6 metros del objetivo que tiene que ver, en este caso del octotipo, la vergencia de los rayos que entran al ojo de ese paciente desde el octotipo son prácticamente paralelos. El ángulo es tan pequeñito de medir que prácticamente se puede considerar que no tiene vergencia y simula estar viendo desde el infinito. Por lo tanto, cuando medimos la agudeza visual a 6 metros del octotipo, que es lo que pensó cuando creó su octotipo Snellen, es que a esa distancia el ángulo ya era suficientemente pequeño como para no estimular la acomodación del paciente. Entonces, el principio por el cual uno debería medir a 6 metros de distancia la agudeza visual de un paciente con un octotipo de Snellen es ese, ¿no? Que se asume que a 6 metros ya no hay vergencia en los rayos, aunque sí sabemos que hay, pero se asume, se usa como premisa que ya son prácticamente paralelos y que por eso podemos considerar como que se estuviera tomando la agudeza visual desde el infinito. ¿De acuerdo? Esa es la razón y que fue parte de los cálculos que hizo Snellen cuando creó su octotipo, ¿no? Yo la vez pasada les había dicho también que otra de las asunciones o premisas de Snellen para calcular ese minuto de arco que tenía que tener el grosor de las letras estuvo basado en una creencia de él de que él pensaba que en la retina los fotorreceptores también estaban separados uno de otro 5 minutos de arco en esta esfera que es el ojo. 1 minuto de arco, perdón, en la esfera que es el ojo. Y por eso él pensó que debía ser su octotipo de esa manera. La sorpresa fue pues que se descubrió que mucha gente tenía agudezas visuales mejores que 20/20, 20/13, 20/15, y eso significaba pues que en realidad los fotorreceptores están más cerca de 1 minuto de arco, y por eso pueden ver cosas tan pequeñitas como un 20/15 o un 20/10, ¿no? Entonces, sin embargo, para la gran mayoría de personas y para el consenso que finalmente al que se ha llegado, considerar el minuto de arco de la cartilla de Snellen es bastante bueno y es lo que es considerado óptimo, ¿no? Así que todo aquel que vea un poco más de 20/20 no es que sea un super ojo, sino es probable que tenga una densidad de fotorreceptores tal vez un poco mayor que en el común de las personas. ¿De acuerdo? Eso me gustaría que quede también claro, ¿no? Es una asunción importante. Ustedes se van a dar cuenta, conforme vayan leyendo, que en la óptica geométrica tenemos que hacer una serie de premisas para poder aplicar todas las leyes que se
se generaron o se crearon para el estudio de la óptica geométrica, ¿no? Esta es una de ellas, el considerar que a 6 metros los rayos entran ya paralelos o son paralelos, como si vinieran del infinito. La otra asunción que no sé si lo mencionó el doctor Barreda, creo que sí, pero no enfatizó mucho, es el hecho de que se consideran que todos los lentes que se consideran para los cálculos de las fórmulas que encontramos en óptica geométrica, se asume que son infinitamente delgados, porque el hecho que le des un poco de grosor a un lente cambian los cálculos definitivamente. Entonces, esa otra asunción de la óptica geométrica de que los lentes son infinitamente delgados es necesaria para para poder hacer los ejercicios más fácilmente, porque serían muy complejos si consideráramos el grosor que tiene cada lente. Lo que pasa es que los valores al final son tan pequeñitos que se pueden despreciar, pero hay un valor ahí que hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, esa es otra de las asunciones que se hace en la óptica geométrica. Y la otra gran asunción que ahora debiste enfatizarla un poquito más, porque eso siempre se va a cumplir y tiene una explicación también, digamos, real, física, es el hecho de que entre los dos planos de enfoque de cualquier sistema óptico en el ojo, siempre van a haber 90 grados de diferencia. Nunca vamos a tener un plano focal a 0 grados y el otro plano focal a 30. Eso no puede ocurrir nunca. Siempre entre un plano focal y el otro hay 90 grados. En los esféricos, como miopes o hipermétropes, los dos planos se juntan. Y en los astigmatas ocurren las 5 o 6 variedades que mencionaste, ¿no? Está el astigmatismo simple miópico, simple hipermetrópico, los dos compuestos y el mixto, ¿ok? Pero se refieren a estos dos planos, lo que había que agregar es que siempre están orientados con 90 grados de diferencia, siempre. Esa es otra de las reducciones que es necesario de asumir cuando se trabaja con óptica geométrica, ¿no? Si no fuera así, si no hubiera 90 grados, poder prescribir una montura de prueba, perdón, un lente de montura, ¿ok? Eso, aunque no lo vemos en lo cotidiano, lo estamos haciendo todo el tiempo cada vez que prescribimos monturas, ¿no? Prescribimos lentes. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat, Cintia.